En las profundidades de la mente humana yace un poder que apenas comenzamos a comprender. La capacidad de crear realidades internas, pero tan intensas e inmensas que en ocasiones rozan lo tangible. Una de las manifestaciones más inquietantes de este fenómeno es el concepto de los tulpas, entidades mentales que, según algunas tradiciones y testimonios modernos, mm, pueden adquirir voluntad propia e incluso interactuar con el mundo exterior. El término tulpa eh, viene del budismo tibetano, particularmente del concepto de Sprulpa, que puede traducirse así como emisión mágica o proyección de forma. Según estas enseñanzas, los lamas más avanzados eran capaces de generar figuras o entidades a través de la concentración muy profunda, la visualización constante y la disciplina mental extrema. Estas formas mentales no eran necesariamente consideradas espíritus, sino manifestaciones de la mente, eh, y son útiles para la meditación o como herramientas espirituales. Alexandra David Neal, una exploradora y mística francesa, fue una de las primeras en introducir el concepto de los tulpas a Occidente, allá en la década de 1920 por ahí. En sus memorias relata haber creado un tulpa que comenzó como un monje bonachón, pero que con el tiempo se volvió oscuro e independiente hasta que ella misma tuvo que disolverlo. Fue con gran esfuerzo mental. Su historia, aunque difícil de comprobar, abrió un debate que ha cruzado décadas y fronteras. Miren, con la llegada del internet y los foros de discusión, el concepto de tulpa resurgió con mucha fuerza. A partir de los años 2000, surgieron comunidades en línea dedicadas a la práctica deliberada de crear tulpas. Esta vez no con fines religiosos, sino como una forma de compañía, introspección o exploración psicológica. Los tulpamancers, como se les llama, como se llaman a sí mismos, afirman que estas entidades poseen pensamientos, gustos e incluso emociones propias. Algunos las consideran amigos, confidentes o incluso hasta parejas. Fíjense nomás a lo que llegan. Pero lo más perturbador no es la afirmación de su existencia, sino los casos en los que los tulpas se vuelven hostiles, celosos o muestran comportamientos impredecibles, como si fueran conscientes de su propia condición. Esto ha generado un debate entre psicólogos, filósofos y estudiosos de lo paranormal. Estamos ante un fenómeno disociativo, una forma avanzada de autoinducción, o realmente es algo más. Miren, ¿podría una mente o incluso varias mentes conectadas por internet dar vida a algo que no puede definirse ni como real ni como imaginario?
Miren, uno de los ejemplos más impactantes de tulpas colectivos en la cultura pues, más reciente, en el caso, fue el caso de Slenderman, un personaje creado allá por el año 2009, creo, por ahí, en un foro de imágenes, diseñado como parte de un concurso de edición digital. La figura del hombre alto, sin rostro, vestido de traje negro, se viralizó muy rápido. A medida que más personas escribían historias y creaban fotos y aseguraban haberlo visto, Slenderman comenzó a trascender su origen. Incluso hubo un caso criminal. 2 niñas en Wisconsin le dieron de cuchillazos a una compañera para agradar a Slenderman, afirmando que él las vigilaba y que era real. Este caso desató un debate mundial sobre la influencia de los mitos digitales y sobre si la fe colectiva puede moldear lo irreal en algo casi tangible. Miren, aquí surge una idea aterradora. ¿Y si la mente humana no necesita rituales antiguos ni mantras tibetanos para crear un tulpa? ¿Y si basta con millones de pensamientos compartidos, ilustraciones, miedos y obsesiones conectadas por una red global? Miren, más allá de lo paranormal, el concepto del tulpa pues toca fibras fundamentales sobre la mente, la imaginación y la responsabilidad de lo que creamos. Si nuestras ideas pueden volverse tan reales que parecen adquirir voluntad propia, entonces, ¿qué tipo de pensamientos estamos alimentando? ¿Qué sucede cuando dejamos de controlar esas creaciones? Algunos investigadores del oculto, advierten que los tulpas, al ser entidades nacidas del pensamiento, necesitan atención para sobrevivir, pero también pueden revelarse cuando esa atención se retira. Otros lo explican como una forma de esquizofrenia, pero una esquizofrenia autogenerada, una disociación funcional, pero incluso así el límite entre lo psicológico y lo sobrenatural pues parece más difuso que nunca. Bueno, en conclusión, ¿pensar es crear? Miren, la idea de que el pensamiento tiene poder no es nueva. Desde las oraciones hasta las maldiciones, desde la fe hasta la sugestión colectiva, los seres humanos han moldeado su realidad con ideas desde tiempos ancestrales. Pero los tulpas van más allá, nos obligan a preguntarnos, si lo que imaginamos puede llegar a vivir sin nosotros, y si lo hace, ¿a quién obedece entonces? Entonces, mira, déjenme contar dos historias acerca de este caso. Miren, dicen que la mente humana puede dar vida a horrores que la realidad nunca debería albergar. En 1997, un hombre llamado Joaquín Estrella, ocultista y solitario, vivía en una vieja
pues, casona, una vieja casa al borde del Bosque de la Esperanza. Un lugar muy apartado, pero con leyendas locales sobre espectros y ecos del pasado. Pero lo que ocurrió allí no provenía del folclore, sino de su propia mente. Miren, Joaquín, obsesionado con el budismo tibetano y el ocultismo occidental, dedicó años al estudio de la creación de tulpas, entidades mentales tan vívidas que podían interactuar con el mundo físico. Pero mientras que muchos lo intentaban sin éxito, Joaquín tenía una mente prodigiosa, o podríamos decir maldita. Durante años moldeó una figura en su mente, pálida, sin rostro, con brazos largos y una voz que solo él escuchaba. Lo llamó Sombra. Al principio, Sombra era dócil, incluso hasta útil. Lo ayudaba a recordar cosas, a concentrarse, a tener disciplina. Pero conforme pasaron los meses, la entidad comenzó a se mostraba más autónoma. A veces Joaquín la encontraba observándolo desde la esquina de la habitación, sin haberle invocado. A veces escuchaba su voz incluso cuando no estaba pensando en ella. Mire, una noche, hacía mucho frío, dice. Los vecinos reportaron haber visto luces extrañas en la casa. Al llegar, encontraron a Joaquín, pues ya, murido, ¿verdad? Sin signos de violencia, pero con una expresión de terror absoluto congelada en el rostro. El cuerpo estaba rodeado por símbolos extraños, dibujados con tiza negra. No había señales de entrada forzada, ni huellas, ni nada, Pero eso solo fue el comienzo. Después de la muerte de Joaquín, varias personas de la zona pues comenzaron a hablar de una figura que se les aparecía en sueños. Una silueta sin rostro que le susurraba cosas en un idioma pues desconocido, no sabían cuál era. Otros aseguraban verlo en las ventanas de sus casas o reflejado en espejos. Pero todo eso era justo antes de sufrir accidentes inexplicables o enfermedades repentinas. Un joven investigador de lo paranormal, Lucas Almonte, llegó al pueblo atraído por los rumores. Al principio pensó que se trataba de una manifestación residual o un eco del trauma o la obsesión de Joaquín. Pero al pasar las semanas, Lucas comenzó a tener sueños donde Sombra le hablaba directamente, que le decía: no estoy completo sin un creador, le decía. No puedo morir sin un propósito. Y le decía también: yo te elegí, Lucas. Pues miren, el joven trató de resistirse. Y se deshizo de los diarios, limpió la casa, intentó romper cualquier vínculo, pero Sombra ya no era una idea. Era una presencia, una voluntad. Una noche, mientras dormía, Lucas se levantó sin saber por qué. Ya ve cómo nos levantamos a veces nosotros, ¿verdad? Caminó descalzo hasta el bosque, guiado por una voz suave pero insistente. Lo encontraron al amanecer, con la mirada vacía, recitando palabras en un idioma muerto, mientras dibujaba con su líquido rojo, símbolos extraños en la tierra.
Miren, desde ese entonces Lucas se desapareció, pero los avistamientos continuaron. Y ahora no solo en el Bosque de la Esperanza, informes de una figura sin rostro, de una sombra que susurra y se manifiesta en los sueños. Han sido varios reportes, y aparte reportes en otras ciudades. Incluso se dice que también en otros países. Miren, dicen que un tulpa solo desaparece si su creador lo olvida. Pero si el creador muere mientras aún lo recuerda, entonces el tulpa queda atrapado, ¿no? Sin amo, sin propósito. Y me imagino que pues, el tulpa lo va a buscar. Aunque tenga que cruzar el mundo. Aunque tenga que destruir a cada mente. O sea, que lo comprenda. Miren, déjame te cuento también esta otra historia. Miren, esto comenzó como un simple juego en línea, ¿verdad? Un foro anónimo, oculto entre los rincones de la red, donde los usuarios pues, competían por inventar las historias más aterradoras. La dinámica era sencilla: crear un nuevo monstruo digital y alimentar su leyenda con relatos, fotos falsas y supuestos avistamientos. Uno en particular llamó la atención: un ente al que llamaron el observador sin rostro. La criatura no tenía nombre al principio, ¿verdad? Solo una imagen retocada de una figura humanoide alta, delgada, pues típico, ¿verdad? Con un rostro cubierto por una niebla digital. Decían que aparecía en las cámaras de seguridad justo antes de que alguien desapareciera. Otros aseguraban que su presencia podía sentirse si se miraba fijamente un monitor por más de 10 minutos en la oscuridad. Era mentira, pues claro, al principio. Pero conforme más usuarios comenzaron a interactuar con la historia, algo cambió, fíjense. El hilo original pasó de ser una broma a una especie de culto digital. Había quienes afirmaban haber soñado con el observador sin haber leído la historia completa. Otros aseguraban haberlo visto reflejado en los cristales de sus ventanas justo después de leer los relatos. Se compartían audios distorsionados, capturas de pantalla, experiencias supuestamente reales. Nadie sabía si era parte del juego o si ya no lo era. Una usuaria en particular, bajo el seudónimo de Anomalía 07, pues publicó un mensaje que pocos tomaron en serio, pero que marcaría un antes y después. El mensaje decía: esto ya no es un personaje, esto está vivo. Con cada pensamiento que ustedes escriben, con cada imagen que editan, cada historia que publican, lo fortalecen. Él no es una leyenda, es un tulpa, y ya no necesita que crean en él, solo que lo piensen. Después de ese mensaje, su cuenta fue eliminada, pero sus palabras quedaron como un eco entre todos los usuarios. Días después, empezaron a reportarse fenómenos extraños. Había personas que participaban activamente en el foro y comenzaron a sufrir pesadillas recurrentes con el mismo patrón: estar en una habitación oscura frente a un monitor encendido mientras una figura borrosa emergía lentamente de la pantalla y se zurraban de miedo.
Algunos dejaron de conectarse. Otros compartieron videos donde objetos se movían solos, ¿verdad?, mientras navegaban en el hilo original. Y luego los casos más graves: desapariciones, desvividas. Había personas que se encerraban diciendo que algo los observaba desde dentro de su computadora. Los moderadores intentaron cerrar el foro, pero pues no importó. La historia ya había sido migrada a otros foros, a redes sociales o videos. El observador ya no vivía en un solo sitio, vivía en la mente de miles. Hoy en día muchos creen que todo fue parte de una leyenda urbana moderna, que los videos eran falsos, que los testimonios eran parte del juego. Pero algunos expertos en fenómenos mentales colectivos tienen otra teoría, y más inquietante, ¿eh? Dice que una mente sola puede crear un tulpa, pero una red de miles de mentes interconectadas pueden dar vida a algo mucho peor. Algo que no depende de creadores individuales, sino de la suma del miedo compartido. Algo que evoluciona, que se adapta, que te observa, que te puede observar justo ahora, desde la pantalla donde estás leyendo esto. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final del video. Dime qué te pareció. Dime si tú has pensado alguna vez en eso de crear un tulpa. ¿Tú crees que puede ser fácil si se requiere mucho entrenamiento mental? O dime si lo harías o no. Yo les soy sincero, yo sí le saco mucho a poder crear una entidad así, porque no se sabe cómo va a reaccionar. Pero bueno, amigos, escríbeme en los comentarios qué te pareció. Y como siempre, si te gustó esto, regálame tu poderoso like, suscríbete, compadre, si no lo has hecho. Vamos a la meta de los 3000 seguidores y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que se suba un video nuevo. Pero bueno, se despide de ustedes su amigo René del Diario Paranormal. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de a qué horas escuches este video. Y que el gran espíritu me los bendiga a todos ustedes hoy, mañana y siempre. Hasta la vista, amigos. Chau, chau.